Hola amigos de Maximus, en esta ocasión veremos cómo configurar la ventilación mínima de nuestro controlador Maximus y qué funciones tenemos disponibles en este menú de ventilación. Para eso tenemos que acceder primero a ventilación, etapas de ventilación mínima. Aquí en la ventilación mínima vamos a encontrar algunas opciones similares a las que veíamos en el anterior video sobre etapas de ventilación, como encendido, apagado, temporizador. En el caso de los extractores variables, apagado, encendido, temporizador, variable, variable y temporizador. En caso de no haber visto este video, les dejo el enlace en la descripción de este video para que lo puedan ir a observar. Allá podrán ver toda la explicación de todas las demás etapas de ventilación, solo que quisimos hacer un video por separado para esta etapa de ventilación mínima, ya que tiene muchas más funciones que las otras etapas. Entonces, inicialmente aquí encontramos una pantalla similar a la que podemos observar en otras etapas de ventilación. Vamos a tener igual el menú de ciclado para poder repartir entre todos los extractores cómo va a funcionar la ventilación. Podemos asignar que todos los extractores funcionen con ese ciclado. Aquí elegimos cuántos extractores van a funcionar al mismo tiempo. Ciclar los ventiladores podemos elegir un tiempo para que, si los tenemos encendidos constantemente, ellos, en función a este tiempo, cuando hay un ventilador que está funcionando, en este caso 1 hora o más, se cambia por o por cualquier otro extractor. En el caso de los extractores con temporizador, podemos asignar después de cuántos ciclos con temporizador va a cambiar a otro extractor. Entonces, en ese caso, bueno, tenemos esta función por acá. Luego aquí en el menú de ventilación vamos a tener otras funciones como disminuir el tiempo de funcionamiento en la noche. Esto es más que todo para los extractores temporizados. Nosotros podemos disminuir el tiempo de funcionamiento en la noche. Solamente podemos definir a qué hora va a empezar a funcionar esta opción, a qué hora va a terminar de funcionar esta opción, a qué hora se va a desactivar como tal. Y aquí elegimos cuánto es el tiempo de funcionamiento, bueno, cuánto tiempo de funcionamiento le vamos a restar a nuestro extractor temporizador para hacer que ventile menos. Esta es la cantidad de tiempo que se va a demorar desde el inicio de la función hasta alcanzar el tiempo máximo que se le acabó de restar al funcionamiento de nuestro extractor. Entonces, en general, esta función nos ayuda para que en la noche, entre un rango de tiempo y un rango de tiempo, nosotros podamos cambiar la ventilación mínima a diferencia de lo que tenemos normalmente en el día. Eso nos va a ayudar a poder regular más que todo en climas donde los días pueden ser muy cálidos y las noches pueden ser muy frías. Aparte de esto, tenemos no disminuir el tiempo de funcionamiento por debajo de este valor. Aquí podemos configurar un valor mínimo de tiempo de funcionamiento que, si en el caso nos equivocamos, configuramos aquí un valor a restar del tiempo de funcionamiento muy alto para que no se vaya a quedar sin ventilación mínima durante la noche. Entonces, si yo mínimo quiero que ventile al menos 20 segundos, aquí lo configuro para que luego no vaya a quedar, por ejemplo, en cero el tiempo de funcionamiento y mi extractor no vaya a encender. Tenemos esta función por acá: aumentar el tiempo de funcionamiento de los ventiladores con temporizador a medida que la temperatura de la nave aumente. Si la activamos, vamos a tener por acá otra gráfica. Esto es también para los extractores con temporizador. Lo que nos dice es que podemos aumentar el tiempo de funcionamiento de ese extractor con temporizador en función de la temperatura de la nave. Es decir, en función a si vamos pasando de mínima a etapa 1, vaya aumentando ese tiempo de funcionamiento a medida que la temperatura aumente antes de llegar a etapa 1. De esa forma tenemos una opción que nos permite ajustar la ventilación en función a cómo va aumentando la temperatura en mi ventilación mínima. Y tenemos otra opción que para eso tenemos que configurar nuestro extractor como extractor variable, que es hacer funcionar los ventiladores variables a velocidad constante. Eso nos permite que el extractor siempre esté a la misma velocidad y no aumente en función de la temperatura. También tenemos cambiar la velocidad mínima en la noche. Si activamos esta función por acá, vamos a tener esta nueva gráfica que nos va a permitir, al igual que con el tiempo de funcionamiento para los extractores de temporizador,
Esta nos va a permitir disminuir la velocidad de los extractores variables durante la noche. Entonces, hora a la que inicia la función. Aquí tenemos la hora a la que finaliza la función. Va a funcionar de 6 de la tarde a 6 de la mañana durante la noche y la madrugada. Igual el tiempo en el cual debe hacer el cambio de bajar la velocidad del extractor, y esto que sería el valor de velocidad variable que le voy a restar a funcionamiento de mi extractor. Por ejemplo, si yo tengo un extractor que está funcionando al 50%, cuando se active esta función se le resta 20%, quedaría funcionando al 30% de velocidad durante la noche. De igual forma que con la función de los extractores con temporizador, esta función nos ayuda a que podamos ventilar menos durante las noches. El mismo problema, tenemos días muy cálidos, noches muy frías, y queremos que mi ventilación mínima no se anule, pero sí que disminuya un poco durante la noche, para evitar que se me enfríe demasiado la nave, pero seguir teniendo una ventilación mínima y no tener que estar cambiándolo manualmente, tener una velocidad para el día, una para la noche. Aquí con esta configuración, con esta opción, vamos a poder hacerlo automáticamente. Nos aparece esta opción, cambiar temporalmente la ventilación mínima durante las tareas. Cuando tenemos tareas programadas, que es otra opción que tiene el controlador aparte, cuando inicia una de esas tareas, nosotros podemos cambiar la velocidad mínima, la velocidad de los extractores por un tiempo configurable en la ventilación mínima que estamos viendo. Tenemos por acá esas dos opciones, aquí abajito, que nos habían faltado. Cambiar los parámetros de los temporizadores a medida que los animales crezcan. Si activamos esta función, es más para cuando tenemos extractores con temporizador en nuestra ventilación mínima. Por ejemplo, es una granja donde no tenemos extractores variables, lo único que tenemos es extractores que prenden un tiempo, apagan un tiempo en la ventilación mínima para hacer recambios de aire, y queremos que esos recambios de aire, ese temporizador cambie en función de la edad de los animales. Lo podemos hacer. Al activar esa función nos desglosa esta tabla que estamos viendo acá. Esta tabla nos va a permitir configurar un tiempo de funcionamiento y una duración de ciclo diferente en función a la edad. Y al igual que con la curva de temperatura, él va haciendo una curva con estos tiempos de funcionamiento y con esta duración de ciclo para ir aumentándolo gradualmente a medida que los animales crecen. Entonces, nada más para tener en cuenta: tiempo de funcionamiento, tiempo que van a estar encendidos los extractores durante el ciclo. Duración del ciclo es el tiempo de funcionamiento más el tiempo de apagado. Si yo tengo un ciclo de 5 minutos y configuro un tiempo de funcionamiento de 2 minutos, significaría que va a encender 2 minutos y va a apagar 3 minutos. 3 más 2 igual a 5, que sería mi duración del ciclo. Y así yo puedo configurar para cada edad de los animales. Puedo configurar los días de edad, o puedo configurar adicionalmente el tiempo de funcionamiento y la duración de ciclo. Adicional de eso tenemos esta otra función: cambiar la velocidad mínima a medida que los animales crezcan. Si yo activo esta función, nos va a desglosar una nueva tabla, pero en este caso para los extractores variables es una tabla que nos permite configurar diferentes velocidades mínimas, de funcionamiento, velocidades variables de funcionamiento para nuestros extractores en función de la edad. Entonces, de igual manera, por ejemplo, en el día 1 yo quiero que nada más funcione un 20%, en el día -1, perdón, al día 1 recibimos, funciona un 30%, el día 4 un 40%, al día 10 un 50%, y así que se vaya aumentando esa velocidad variable a medida que los animales crezcan. Desde acá yo puedo hacerlo para que se cambie automáticamente sin necesidad de estar configurando cada día, o dependiendo de la edad de las aves, qué velocidad voy a manejar. Aquí ya quedaría configurado para que funcione automáticamente. Son las funciones que encontraremos por acá en mi submenú de ventilación en ventilación mínima. Tenemos por acá entradas de aire, apertura mínima, que tiene que abrir esta entrada de aire cuando encienden los extractores. Apertura al 50% de velocidad, apertura máxima que puede alcanzar, y porcentaje de cerrado, que es lo máximo que se puede cerrar la entrada de aire
cuando está en funcionamiento. Por ejemplo, tenemos extractores temporizados. Cada vez que se apaga el extractor, esto va a ser lo mínimo que va a cerrar. Si tenemos extractores temporizados y extractores variables adicionalmente, tenemos que configurar un porcentaje de cerrado diferente a 0, que nos permita tener una entrada de aire para el extractor variable, porque a lo que paga el extractor temporizado va a ir a cerrar hasta este porcentaje. Y si tenemos extractores funcionando como un extractor variable y se cierra completamente, va a aumentar demasiado la presión estática dentro del galpón. Entonces, importante este porcentaje de cerrado y tenerlo en cuenta al momento de configurar. Tiempo de espera para la preapertura de entradas de aire. Siempre dejar un tiempo de preapertura para que se empiecen a abrir las entradas de aire antes de que enciendan los extractores. Tenemos igual utilizar la compensación de temperatura exterior para la presión estática. Podemos configurar diferentes presiones estáticas en función a la temperatura, si es frío o es cálido, para hacer que haya mayor o menor flujo de aire dentro del galpón y de esa manera evitar que se nos enfríe demasiado. Por eso hablamos de presión estática en función a la temperatura. Dice, calcular la compensación de la presión estática solamente si la velocidad de los abanicos es de por lo menos para los extractores variables. Solamente se va a utilizar esa compensación de presión estática si la velocidad de los extractores llega a un porcentaje. Podemos configurarlo, por ejemplo, si de 20% en adelante hace compensación de presión estática. Si está por debajo de eso, no va a ser compensación. No compensar la apertura de entradas de aire por un valor inferior a la de posición cerrada. Entonces, no, si tenemos activada la compensación de presión estática para la ventilación mínima, no nos va a permitir cerrar las entradas de aire por debajo de este valor. Es lo que tenemos por acá en el submenú de entradas de aire. Tenemos también el menú de compensación de CO2. Activamos esta función, dice aumentar la velocidad de los ventiladores variables para disminuir el nivel de CO2 en la sala. Si tenemos un sensor de CO2, queremos, en este caso, por ejemplo, nuestra consigna, supongamos para aves, 2500 partículas por millón. Tenemos nuestra consigna. ¿Qué hace esta función? Esta función nos permite aumentar la velocidad de esos extractores variables en función al CO2. Si nuestro CO2 está por encima de 2500 partículas por millón, el controlador va a empezar a aumentar la velocidad. Aquí nosotros podemos definir un tope máximo para aumentar todo el porcentaje que queremos aumentar. Por ejemplo, en este caso 3000 partículas por millón. Entonces, la compensación empezaría en 2500 partículas por millón. Si empieza a aumentar el CO2, empieza a aumentar mi velocidad del extractor para buscar reducir ese CO2. Y aquí colocamos el porcentaje máximo que queremos aumentar. En este caso un 20%. Quiere decir que cuando alcance 3000 partículas por millón habrá alcanzado el porcentaje que ya tenía más un 20% adicional. También tenemos esto por acá. Aumentar el tiempo de funcionamiento para disminuir el nivel de CO2 en la nave. Esto es para los extractores con temporizador. Nos permite aumentar el tiempo de funcionamiento en función del CO2. Entonces, en 2500 partículas por millón nuevamente empezaría a aumentar el tiempo de encendido de mi extractor hasta al llegar a un 3000 partículas por millón. Sería 2 minutos más el tiempo de funcionamiento que ya tenía previamente programado ese extractor con temporizador. Eso lo encontramos por acá en CO2. Y en amoníaco encontramos las mismas funciones, simplemente que para este caso es en base al amoníaco. Entonces, a medida que el amoníaco aumente, yo puedo aumentar la velocidad variable de mis extractores o puedo aumentar el tiempo de funcionamiento de mis extractores con temporizador. Algo bien importante de estas compensaciones es que yo puedo definir esto: no activar la compensación de amoníaco si la temperatura de la nave se encuentra por debajo de y un valor de temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi temperatura promedio es menor a 23.9, se me detiene automáticamente la compensación por CO2 o la compensación por amoníaco. Podemos definir diferentes valores para cada una de las opciones. Entonces, simplemente, si yo quiero que mi función de compensación por amoníaco o CO2 esté activa siempre y cuando
mi CO2 amoníaco esté por encima del límite y siempre y cuando mi temperatura esté por encima de este valor mínimo, yo lo configuro acá y de esa forma funcionaría sin problema. Eso lo encontramos solamente en la ventilación mínima, ya que es la mínima ventilación que podemos tener en base a la temperatura para hacer recambios de aire, y es muy importante mantener eh, un buen ambiente mientras que está haciendo frío o estamos en la consigna que deseamos para la edad de los animales. Entonces, eso sería el tema de ventilación mínima. Recuerden que hay otro video donde se explica a fondo la etapa manual, etapa de seguridad, las etapas laterales, ventilación natural, ventilación tipo túnel. Igual con todo lo que podemos ver aquí en esta tablita, por allí lo estarán encontrando en los videos agregados al canal. Este video se llama explicación de la ventilación. Entonces, eso sería todo. Gracias por su tiempo. Recuerden que cualquier duda que tengan pueden comunicarse al soporte técnico de Maximus para Latinoamérica. Pueden comunicarse con su distribuidor más cercano, que siempre están disponibles pues para poder ayudarles en todo lo que necesiten sin problema.